Así es, Génesis, nosotros estamos listos con invitados especiales. No podemos dejar atrás la historia, ¿verdad?, de este día tan importante internacional del trabajador. Y en este momento le damos la bienvenida al licenciado José Carlos Cardona, licenciado historiador. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para poder abrirle la mente a nuestros televidentes y sepan de la historia que muchas veces solo escuchamos. Esta fecha especial hay marchas por los derechos de cada trabajador, pero no se sabe en realidad cuándo comenzó, cuándo se inició. Sí, bien, primero para entender la herencia y el legado del Día del Trabajador, que es el Día del Trabajador, en muchos canales se dice Día del Trabajo, pero no, es el Día del Trabajador. Y es un día internacional que se celebra en 88 países en todo el mundo hoy. O sea, en otros países lo celebran otros días por particularidades y celebraciones propias, pero en Honduras y en casi todos los países de América Latina y del continente es hoy. Entonces esto se origina en el siglo XIX porque no existen, en el marco de la Revolución Industrial, no existían relaciones laborales demarcadas por los estados nacionales. Entonces teníamos un montón de trabajadores que trabajaban 12 horas, 14 horas, 16 horas, incluso en lo que es el cinturón industrial original de Estados Unidos, Illinois y toda la costa este, norte del país, había jornadas laborales de 18 horas. Imagínese usted un trabajador trabajando 18 horas. O sea, ni siquiera dormía esta gente. Muchas veces el cansancio, o sea, llega a agotar cuando ya pasamos de las 10 horas de trabajo. Ya se imagina, 18. Póngase a pensar usted, de 12 a 18 horas es increíble. En una fábrica. Bastante, sí. En una fábrica había trabajadores que morían. Cosas que están pasando hoy en día, por ejemplo, en China, ¿verdad? Entonces, estos trabajadores vienen y se da un proceso en el que esos trabajadores empiezan a hacer huelgas sistemáticas. Ya en Estados Unidos se habían promulgado leyes para darle solo 8 horas de trabajo a los empleados, pero ningún estado ni ninguna empresa la respetaba. Entonces el 1 de mayo de 1886 los trabajadores se van a huelga, 200,000 trabajadores en Chicago, que en ese momento era... ¿Solamente en ese estado? Solo en esa ciudad. O sea, Chicago pertenece al estado de Illinois y solo ahí... Solo la ciudad, entonces... ¿Cuántos fueron los que salieron? 200,000 trabajadores. Solo ahí, una ciudad que era en ese momento la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, que acababa de pasar un incendio gigantesco y que tenía un nivel de inmigrantes y de cinturones de pobreza. O sea, Chicago era muy parecido a cualquier ciudad latinoamericana el día de hoy. Lo que pasa es que uno ve estas ciudades estadounidenses y se las imagina que desde siempre fueron ricas y ordenadas y muy limpias. No, eran ciudades extremadamente caóticas. Y los trabajadores vivían en situaciones bien terribles. Entonces se da esta huelga, la convocan y en los días subsiguientes el paro viene y crea todo un conflicto terriblemente económico y político. Claro, les afectó mucho a la economía del país. Exacto. Sí. Entonces estos trabajadores vienen y son convocados a una marcha y a un parque. Y en ese parque empieza una represión, explota una bomba y a eso se le conoce como la masacre de High Market. Se echó la culpa en ese momento, el gobierno le echó la culpa y los periódicos a los socialistas y a los anarquistas, que era una rama de militantes dentro del socialismo. Y bueno, se da todo un conflicto, condenan a varias decenas de líderes de la huelga a la horca. En aquel momento estaba instituido en Illinois la pena de muerte. Y los ahorcan y los condenan, y el trauma generado por la huelga fue tal que se expande a Estados Unidos. Estamos hablando de que había 5,000 organizaciones en todo Estados Unidos en huelga para el 5 de mayo. O sea, en 5 días se había expandido la huelga a varios lugares del país. O sea que se alargó por lo que ocurrió, por el atentado que se le hizo, que culparon a los obreros y sin ninguna prueba. Sí, no hubo, ni hasta el día de hoy no ha habido pruebas de que los obreros realmente estuvieran involucrados en eso. Entonces, el caso es que el trauma de esto hace que todos los partidos socialistas en el mundo, ojo con esto de los partidos socialistas, porque era un fenómeno bien nuevo, no existían los partidos socialistas. Teníamos en todos los países occidentales pugnas entre liberales y entre conservadores. Entonces, estos eran las dos corrientes ideológicas. El socialismo era una cosa nueva en aquel momento, tenía unos 40 años, pero ya había, ¿no?, toda esta discrepancia. Entonces, se convoca la Segunda Internacional Socialista, que es una especie de congreso permanente de partidos socialistas en todo el mundo, y esta Segunda Internacional Socialista llega a un acuerdo. Y ese acuerdo es que en todos los países donde hay partidos socialistas se celebre el 1 de mayo
el Día Internacional, y de ahí viene el nombre Internacional del Trabajador, en conmemoración a los mártires de Chicago. Pero si se dice el Día Internacional del Trabajador, o sea, en todos los países se celebra todos los 1 de mayo. No, y aquí viene lo interesante, que es una buena pregunta, porque en Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países de la Commonwealth, los países que son de influencia británica, no se celebra el 1 de mayo, porque en el gobierno del presidente Grover Cleveland, en Estados Unidos, presidente Cleveland viene y dice: no vamos a seguir celebrando el 1 de mayo porque la celebración está asociada mucho al socialismo y a la izquierda y no queremos que ellos tengan este símbolo. Entonces, adivinen, ellos pasan la celebración al primer lunes de septiembre. Entonces, en Estados Unidos, Canadá y varios países de la influencia británica se celebra el Día del Trabajador el 1 de septiembre el primer lunes de septiembre, y es como una especie de día festivo que sí se celebra, pero el 1 de mayo pasa inadvertido. ¿Pero también hacen marchas, licenciado, o sí, lo mismo? Hacen marchas y todo. ¿O solo es que les dan un día libre? No, se hacen y se organizan, y es un día para conmemorar, pero no tiene la connotación del 1 de mayo. Entonces, esto para poner en perspectiva a nivel internacional, ¿no?, la celebración. Excelente. Bueno, licenciado, mire, en este momento vamos a hacer una pausa a la entrevista porque en diferentes puntos de Tegucigalpa... Gracias, Merari, Borja, BTV somos todos, y así nosotros seguimos celebrando este día y siempre con los invitados especiales. Una gran transmisión la que tiene BTV en esta mañana, no se tiene que despegar de su pantalla. Licenciado, seguimos nosotros con esta parte de la historia. Me llamó mucho la atención, ya hablamos de por qué, ¿verdad?, se originó lo del 1 de mayo y las marchas. Ahora, ¿qué ocurrió en Honduras, en nuestro país? Ok, bueno, en Honduras tenemos presencia de Partido Comunista desde la década del 1920. Luego se organizan varios partidos de izquierda en el país y convocan en la costa norte, que era donde estaba la economía hondureña. El resto del país era rural, pero en la costa norte teníamos todo este enclave bananero, dos grandes empresas, la Standard y la United, y había puertos. O sea, la costa norte de Honduras era el motor económico y sigue siendo el motor económico del país. Entonces, se habían dado como 30 años desde la existencia de las bananeras de protestas. Los trabajadores protestaban porque no tenían feriados, no tenían jornada laboral clara, definida, no tenían una paga uniforme, no les pagaban vacaciones. Porque los no beneficios, licenciado, ningún tampoco beneficio. Tenían beneficios. Imaginémonos un país que no tenía una ley. Para empezar, no había una ley general, un código de trabajo que los con derechos. parar, sí. Entonces, convocan una huelga un 1 de mayo de 1954. Una huelga que dura 69 días y que está considerada la huelga más larga en la historia centroamericana. Wow, imagínense cuántos días estuvieron luchando esos obreros para poder tener un beneficio. 67 días fue 69. 69 días, y esta huelga, que es tremendamente impactante por el hecho de que se paraliza la producción bananera en Honduras. Honduras era el de los mayores productores de banano del mundo. Imagínese usted todos aquellos bananos podridos en los puertos y todos aquellos barcos parados. Los gringos que manejaban estas bananeras estaban paranoicos. De hecho, hubo persecución, hubo muertos. Entonces, cuando usted marcha hoy, o cuando usted disfruta su aguinaldo, su 14avo, sus vacaciones, sus horas extra, usted está... ¿El seguro social? Usted tiene seguro social, usted está recibiendo una herencia de esta lucha del 54, y es una de las cosas que no se dice tampoco. O sea, no es que celebramos. Si usted se va de vacaciones hoy, piense por lo menos en eso. Sobre todo en un país en donde hay tanto problema con el tema del trabajo, y en un país donde hay tanto problema con tanta necesidad y tanta violación a los derechos laborales que tenemos en Honduras. Entonces, este día, hoy, es más válido que nunca. O sea, es más válido que nunca celebrar el Día del Trabajador y la trabajadora hondureña, sobre todo las mujeres. Y este es un tema que me gustaría dejarlo ya para finalizar mi intervención, y es que se ha invisibilizado a lo largo de la historia de Honduras el trabajo de la mujer. Y todas las mujeres, desde la esfera doméstica y lo privado hasta lo público, también es el día de ellas, de las trabajadoras. Entonces, lo correcto sería decir el Día del Trabajador y de la Trabajadora, para reconocer y visibilizar
a la mitad de la población de este país, que son ustedes, las mujeres. Gracias por ese honor, licenciado. La verdad que para nosotros, bueno, ya hablamos un poquito de esta historia y ya conocemos y esperamos que usted haya entendido, ¿verdad?, cómo surgió y lo que ocurrió en nuestro país. Así que le agradecemos al licenciado José Carlos Cardona por habernos acompañado en esta transmisión especial del 1 de mayo del Día del Trabajador, del Día Internacional del Trabajador. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial. No se despegue de la pantalla BTV Somos Todos, ya regresamos con más.